Te invitamos a quedarte en este video porque hoy presentaremos las pruebas en el juicio de amparo. Conforme al contenido normativo del artículo 119 de la Ley de Amparo, que en su parte realtiva prescribe: serán admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones. En materia de amparo pueden aducirse y admitirse todos los medios de prueba que pudieran producir convicción en el juzgador. En el juicio de amparo se aceptan pruebas legales, reconociendo como tales, aquellas contenidas expresamente en el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de la misma en el segundo párrafo del artículo segundo, excluyendo la confesión. Documentos públicos y privados. Contenidos en las fracciones primera y segunda del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles aludido, los documentos públicos y privados, ya sea en original o copias certificadas, inclusive los documentos notariales, son de utilidad en el juicio de amparo como medios probatorios. Documentos públicos. El artículo 129 del citado ordenamiento legal dispone la naturaleza de estos medios de prueba, al establecer que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Complementan esta disposición el segundo párrafo del aludido dispositivo. La calidad de público se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Y el artículo 130, los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, de Ciudad de México y territorios o de los municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización. Documentos privados. El artículo 133 del aludido cuerpo procesal dispone por exclusión cuáles son los documentos que deben entenderse como privados. Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129. La prueba pericial. Esta prueba adquiere de manera natural un carácter objetivo por la intervención de un tercero ajeno al proceso, quien emite una opinión respecto a un asunto que le ha sido asignado, ya sea por el juez o por alguna de las partes. El peritaje es el examen de personal, hechos u objetos realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al juez o magistrado que conozca de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieren de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos, cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. Es importante mencionar que todas las pruebas tienen que estar colaboradas con el conocimiento científico. Esta prueba se practica en áreas como la tipografía, y está contenida en el capítulo cuarto, artículos 143 al 160 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El reconocimiento o inspección judicial. Esta se lleva a cabo mediante la observación directa por parte del juzgador, en terrenos, infraestructura, carreteras, bienes muebles, etc. Esta prueba se encuentra regulada en el capítulo quinto y en los artículos 161 al 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Prueba testimonial. Las declaraciones de los testigos son útiles para probar los hechos o sus elementos materiales relativos a los actos reclamados o las hipótesis necesarias de un derecho humano violado por la autoridad señalada como responsable, o bien éste niegue la existencia de dicho acto o no se disponga de otros medios probatorios más directos o idóneos para demostrarla. El artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece las condiciones que afectan a una declaración testimonial, por lo que tal tachas, en cuanto a su demostración judicial, se sustancia en forma incidental. La prueba testimonial se encuentra regulada en el capítulo sexto, artículos 165 al 187. Pruebas presuncionales, legales y humanas. El artículo 93, fracción octava, dispone la prueba presuncional. Existen dos grupos de presunciones, las legales y las humanas.
Las primeras son aquellas que establece la ley y son de dos clases, aquellas que no admiten prueba alguna para destruirlas y las que pueden destruirse mediante prueba de un contrario. Las segundas son aquellas por medio de la deducción lógica, de un hecho notorio o probatorio. Respecto a la prueba pericial, testimonial e inspección judicial, en relación al contenido del cuarto párrafo del artículo 119 de la Ley de la Materia. Reglas. El Código Federal de Procedimientos Civiles contiene algunas reglas en materia de la prueba testimonial, como son las consistentes en que la parte que alegue una presunción solo debe probar los supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido, y que la persona que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de tales supuestos. Carga de la prueba. Mediante el principio de equidad en la carga de la prueba para las partes en el juicio de amparo, está previsto expresamente por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis jurisprudencial debe afirmar que la carga de la prueba corresponde a la autoridad responsable cuando las violaciones alegadas por el quejoso se hagan consistir en la infracción a la garantía de audiencia. Pasamos ahora a ver lo que es la audiencia constitucional. Este será el acto procesal que se desarrolla durante la tramitación del amparo indirecto, con el objeto de ofrecer, admitir y desahogar pruebas, formular alegatos por las partes y el Ministerio Público, y dictar la sentencia relativa, resolviendo si se concede, niega o sobresede el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado de la autoridad responsable. Recibe el nombre de la audiencia constitucional porque es en ella en donde las partes aportan los elementos que ofrezcan al juzgador, datos y elementos para la solución de la cuestión constitucional o de la procedencia de la acción de amparo, así como la pronunciación de la sentencia constitucional. La audiencia constitucional consta de 3 periodos: el periodo probatorio, el de alegaciones y el de fallo o sentencia. Periodo probatorio. Esta parte de la audiencia constitucional que comprende propiamente 3 actos o por así decirlo, en los que la actividad de los sujetos de la relación jurídico-procesal se va alternando. Tales actos son el de ofrecimiento de prueba, admisión y el de su desahogo. Habiendo dicho esto, entonces esta fase procesal es la actividad que realizan las partes para tratar de influenciar el criterio o decisión de quien va a resolver la litis, produciendo claridad acerca de los hechos sujetos o discusión. Etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. El ofrecimiento de pruebas es el primer acto procesal que se desarrolla durante la celebración de la audiencia constitucional. Es imputable ya a la actividad de las partes. En esta parte, el principio de oralidad. No existe al respecto ninguna dilación probatoria como sucede generalmente en los juicios ordinarios. De acuerdo a lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Materia, en su parte relativa, las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga. Mientras que en el segundo párrafo del citado dispositivo establece que la documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia, y si la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Respecto a la admisión de pruebas, una vez efectuado el ofrecimiento de las mismas por las partes en los términos de la Ley de la Materia y del Código Federal de Procedimientos Civiles, atendiendo la naturaleza de cada uno de los medios probatorios, el juzgador dicta el auto o acuerdo de la admisión de las mismas, para cuyo efecto debe examinar desde luego si se promociona o no y está apegada a derecho. Entramos ahora a lo que es el periodo de alegatos. Habiendo analizado el periodo probatorio, corresponde abordar el análisis de los alegatos. Hay una regla general que rige esta frase procedimental y está basada en el carácter escrito de los alegatos. Así lo dispone el primer párrafo del artículo 124 en su relativa. Diferimiento y suspensión de la audiencia. La audiencia constitucional puede diferirse o suspenderse en los siguientes casos.
Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas los objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla de los 10 días siguientes. La suspensión de la audiencia constitucional también es procedente cuando no es posible que, por su propia naturaleza, se desahogue en ella reconocimiento o inspección judicial que tenga que practicarse fuera del local del juzgado o fuera de la jurisdicción del órgano jurisdiccional. En estos casos, se reanuda la audiencia una vez que dicha probanza haya quedado desahogada, pudiéndose señalar fecha para su diligenciación. Este mismo caso suspensivo se registra cuando deban examinarse los testigos propuestos mediante exhorto o despacho. Fallo o sentencia. Una vez que el órgano de control haya tenido por formulados los alegatos de las partes, tiene lugar la tercera etapa de dicho momento procesal, esto es, la pronunciación del fallo o sentencia constitucional. La pronunciación de la sentencia en la audiencia constitucional debe ajustarse a la regla lógico-jurídica de que el juez de distrito analice y resuelva, previamente el examen de los conceptos de violación y, por ende, a la consideración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, toda vez que al igual que este tema, se plantean otros en materia penal y materia familiar que te ayudarán en tu aprendizaje y reforzarán tu conocimiento. René Rodríguez, maestro en Derecho Penal y Juicios Orales, te dice hasta la próxima.